Vamos a dar inicio, si gustan, hermanos. Ya son las 7:06. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta segunda reunión para aprender más de este tema de interpretación bíblica impartido por nuestro hermano James González. Vamos a pedir la dirección de Dios con el propósito de que bendiga esta segunda clase y que todos podamos aprovechar el conocimiento para servirle mejor a nuestro Dios. Nuestro hermano Alder nos puede dirigir una oración y después nuestro hermano James seguiría con la enseñanza. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por la bendición que tú nos permites en esta noche de poder estar reunidos de diferentes países, en diferentes lugares. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder tener este seminario, esta sesión con nuestro hermano James sobre técnicas de interpretación bíblica. Te pedimos por nuestro hermano James para que tú sigas bendiciéndole, Dios, para que tú sigas cuidando su vida, protegiendo su salud, a su familia. Y gracias, Dios, porque tú le has permitido poder estudiar con mayor profundidad tu palabra y poder compartir con nosotros los conocimientos que nuestro hermano ha adquirido en el Instituto Baxter. Bendice al Instituto Baxter, bendice a cada una de las personas que estudian y trabajan en el instituto y que apoyan el instituto, y bendice también a la Iglesia de Cristo de las Lomas y a cada uno de los miembros. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermano, muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Creo que me veo un poquito más. Es que tengo muy mala iluminación, entonces, bueno, pero como hablábamos hace un momento, lo importante no soy yo, sino que lo importante es la clase. Entonces, desde que se escuche bien, creo que vamos a estar bien. Bienvenido al hermano José Coronado, que está entre nosotros hoy. Y bienvenido a cada uno de ustedes, a la hermana Mary Flores, también, bueno, no recuerdo haberla visto hace 8 días, y al resto que han estado. Que Dios los bendiga. Un saludo a todos desde Honduras. Y bueno, vamos a hacer como una especie de recuento, o vamos a recordar de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Para que no se nos olvide qué fue lo que estuvimos viendo. Pero yo todavía tengo algo ahí en el tintero, yo les debo algo a ustedes. Quiero que me digan si me están escuchando con mucho eco, con mucho retorno, o se oye bien. Se oye bien, hermano. Muy bien. Okay. Sí, se escucha bien. Bueno, hermanos, gracias. Ok, ok, entonces yo les dejé algo en el tintero la semana pasada. A mí se me olvidó explicarles algo porque estuvimos hablando acerca de que la hermenéutica y la interpretación bíblica no es lo mismo. Entonces, pero nunca les dije por qué tampoco, solamente les dije que no era lo mismo, pero nunca les dije por qué no era lo mismo. Ok, entonces vamos a interpretar o a hacer de cuenta que la interpretación bíblica es como una carretera y la hermenéutica es el carro en el que nosotros vamos. Es como una forma de interpretar la Biblia. De pronto para los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo sabemos de algo muy famoso que se llama la hermenéutica campbelita, que es la manera en la que nosotros interpretamos las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, y es que nosotros utilizamos tres variables que son supremamente importantes para nosotros, y son el mandamiento directo, el ejemplo apostólico y la inferencia necesaria. ¿Hablamos de eso hace 8 días? No, ¿cierto que no? No, ok, entonces sí, menos mal no me lo había soñado, que no lo había hablado. Ok, entonces quiero que ustedes como que de pronto se mentalicen un poquito. Voy a ser muy breve en esto porque no estamos en hermenéutica, sino que estamos en técnicas para interpretar la Biblia, pero realmente nosotros podemos utilizar la hermenéutica, o nosotros en la Iglesia de Cristo utilizamos la hermenéutica de esta manera. El mandamiento directo, entonces el mandamiento directo es como lo que dice Marcos capítulo 16, 15 y 16, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces ya tenemos un mandamiento que es explícito, nos están diciendo: ve y predica el evangelio. Nunca les dijo a los apóstoles: si usted quiere, vaya y predique el evangelio. Tampoco les dijo: Pedro, cuando usted tenga tiempo, vaya y predique el evangelio. No, les está diciendo: vayan y prediquen el evangelio. Es una orden. Entonces eso es un mandamiento directo. Entonces nosotros
predicamos el evangelio por ser un mandamiento directo. Después viene el ejemplo apostólico, y es que ahí nosotros miramos qué era lo que hacían los apóstoles. Muchas veces en la Biblia no nos dice realmente lo que ellos hacían, perdón, no tenemos un mandamiento directo, sino que nos dice que, por ejemplo, si ellos se reunían cada primer día de la semana para compartir el pan, como dice en Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice, y reunió a los discípulos cada primer día de la semana para partir el pan. Entonces no es que nos esté mandando a hacerlo, pero tenemos un ejemplo apostólico que nos dice que ellos se reunían todos los domingos y compartían la cena del Señor. Por eso nosotros partimos el pan cada 8 días por un ejemplo apostólico. Y está la inferencia necesaria, que es algo que en la Biblia no nos dice, pero que nosotros entendemos que no se debe hacer. Como por ejemplo, yo quisiera que alguno de ustedes me diga en qué texto de la Biblia habla acerca del aborto. ¿Quién lo ha encontrado? ¿Quién ha encontrado un texto que diga, y no fumarás marihuana en el parque de la esquina? O uno que diga de pronto, bueno, no sé, qué sé yo, sí, algo así por el estilo. Entonces nosotros encontramos no matar, no robar, no fornicar, no adulterar, no codiciarás la mujer del prójimo, ni sus bienes, ni sí. Pero no vemos ningún texto donde diga que no podemos fumar marihuana. Y entonces, ¿podemos fumar marihuana? ¿Quién me ayuda? No. Bueno, secularmente, hermano, es ilegal también. Ah, bueno, también es ilegal inclusive, claro que sí. Y por ejemplo, nosotros no encontramos ningún texto donde diga que nosotros no podemos abortar, ¿o sí? ¿Hay algún texto donde que nos esté prohibiendo el aborto? Cierto que no hay ningún texto, pero inferimos necesariamente, por eso se llama inferencia necesaria, que no se debe abortar, porque al abortar nosotros estamos matando una vida y pues obviamente es como si estuviéramos cometiendo un asesinato. Entonces no necesitamos tener la palabra aborto, no necesitamos tener la palabra marihuana, no tenemos necesidad de tener pues esas palabras nuevas, porque pues seguramente si Pablo existiera en este momento, uno de las epístolas de Pablo diría, y predícales a los hermanos allá en Honduras que no utilicen tanto el Facebook. Seguramente diría algo así por el estilo. Y escribe el apóstol Pablo a la iglesia que queda en Perú, porque los hermanos están utilizando de mala manera su internet, qué sé yo, cosas así por el estilo. Pero no vamos a encontrar algo así porque pues, sencillamente no existía. Entonces, de manera necesaria nosotros tenemos que inferir todas estas cosas que hoy en día son malas y que pues en ese momento no existían. Eso es como la forma de hacer hermenéutica. Pues, solamente quería dar los conceptos, la diferencia entre hermenéutica e interpretación bíblica, porque pues igual no vamos a hablar de hermenéutica aquí. Entonces, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Y la clase pasada, pues nosotros estábamos hablando acerca de, primero que todo fue de dejar a un lado nuestras presuposiciones. Muchas veces, como les decía yo anteriormente, nosotros entramos con una presuposición al texto directamente. Entonces yo no entro buscando una respuesta sincera, sino que yo entro buscando una respuesta a mi problema, a mi necesidad, a lo que yo quiero que la Biblia me diga. Entonces yo puedo tener un problema y yo resulta que estoy enojado de pronto con el hermano Alder. Y yo estoy enojado con el hermano Alder y yo digo, no, y es que él me la hizo y me la tiene que pagar, y resulta que yo voy y me encuentro algún texto donde dice que alguno de los hombres de Dios fueron y se vengaron de los filisteos. Y yo, mire, pues es que si los israelitas lo hicieron, ¿por qué yo no? Si yo también soy pueblo de Dios, y voy y me vengo del hermano Alder. Porque nosotros entramos al texto buscando escuchar lo que queremos escuchar y no lo que Dios nos quiere decir. Entonces, como primera medida es necesario que nosotros dejemos a un lado todas nuestras presuposiciones. Y de pronto, como un dato curioso para que ustedes lo sepan, hay iglesias que tienen sus propios comités de traducción. Esas iglesias, obviamente, si nosotros como Iglesia de Cristo tenemos un comité de traducción, pues yo voy a traducir las palabras que son problemáticas para mi doctrina, las voy a traducir de una manera que se acomoden a mi doctrina. Y después yo poder pelear con mi Biblia y decir, no, es que qué pena con usted, pero es que aquí en mi Biblia dice tal cosa y pero pues es que es mi comité de traducción, está apoyando mi propia doctrina. Entonces las sociedades bíblicas, por ejemplo, con Reina Valera, con NBI, con estas versiones, lo que hacen sociedades bíblicas es que utilizan comités interdenominacionales.
Entonces, en esos comités de traducción hay un católico, hay un testigo de Jehová, hay un mormón, hay un cristiano, hay un qué sé yo, de mucha religión, inclusive personas ateas que ni siquiera creen en Dios, y son lingüistas. Eso es lo único que tienen que ser, que sean lingüistas. Pueden ser de religiones o no de religiones, para que en el momento de hacer la traducción, porque a veces ni siquiera es solamente hacer una traducción, no sé cómo... Alguien aquí que sepa mucho de inglés, que me levante la mano y que me diga, yo soy un duro en el inglés. O una dura en el inglés. O un dure. No, mentira, no, dejemos ese lenguaje inclusivo ahí a un lado. Una dura o un duro en el inglés. Alguien que me levante la mano y me diga, yo sé inglés. Hombre, pero uno, aunque sea uno, un hito, solo necesito uno. Yo sé inglés. Ok, hermana Rosemary, ¿cómo traduciría usted parcero al inglés? Parcero. Sí. Oh my God. No sé. Parcero. Pues que no sé. Parcero. ¿Y en español? Ah. Bueno, en español colombiano, el parcero es el mejor amigo de uno. ¿Ah? El parcero es el mejor amigo de uno en Colombia. Ah, ya esa palabra no la conocía. O por ejemplo, Ivonne, que es de Perú, ¿qué entiende Ivonne si yo le digo, o Nazli, que también es de Colombia, o Astrid, que es de Colombia, Fernanda, que es de Argentina? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo el cipote? Vaya, dígale a ese cipote que me traiga una cebolla. No conozco esa palabra. Yo creo que son palabras del argot popular de cada país. Exacto. Entonces, resulta que la Biblia está llena de esas cosas. Porque, por ejemplo, si yo escribiera una carta, bueno, tengan en cuenta que yo soy colombiano, entonces yo digo parcero, pero vivo en Honduras y también sé que es un cipote, entonces yo puedo decir, es que ese cipote es mi parcero. Entonces, a ustedes, la mayoría van a quedar locos, algunos van a decir, ok, ese cipote ya sé qué es, y otros van a decir, es mi parcero, ya sé qué es, pero posiblemente si juntan las dos palabras no van a saber qué estoy diciendo. Y si yo escribo eso, y esa carta se encontrara en 1000 años, y resulta que el español ya desapareció, entonces resulta que la van a traducir al inglés, por ejemplo, y van a decir cipote, parcero, ¿qué era eso? Entonces no van a poder hacer una traducción exacta, porque ellos no tienen una palabra que sea cipote y otra que sea parcero. Van a tener que hacer, así como me escribieron en los comentarios, que parcero se dice best friend, que sería mejor amigo. Entonces, eso no es una traducción, porque para hacer una traducción tendría que ser que ellos tengan una palabra que sea como parceration o alguna cosa así extraña, ¿sí? Eso se llama equivalencia dinámica. Hacer una equivalencia dinámica del texto. Ok, parcero no existe en nuestro idioma, pero parcero es algo así como un mejor amigo. Entonces, se hace una equivalencia dinámica. Y eso... bueno, eso es lo importante de la traducción, o bueno, de la interpretación bíblica, porque nosotros necesitamos también hacer muchas equivalencias dinámicas cuando se está haciendo una traducción de texto. Por ejemplo, yo traduje el libro de Ruth del hebreo al español y hay un poco de cosas que uno ni siquiera, hay palabras que ni siquiera tienen traducción, solamente tienen sentido en el hebreo, pero no tienen sentido en el español. Y hay palabras que aparecen, una palabra grandísima. Los estudiantes de hebreo saben que hay una palabra que es el objeto directo, que es et, que se escribe como una alef y una tau, y no tiene ninguna traducción al español, solamente funciona en el hebreo, pero no tiene traducción en el español. Entonces, con cosas así se encuentran los lingüistas cuando están haciendo traducciones de texto. Y tienen que mirar a ver cómo hacen la equivalencia dinámica. Ok, avancemos que los veo bostezando. Decíamos que el intérprete bíblico es un artista. Oye, y acabamos de comenzar. El intérprete bíblico es como un artista que tiene que encontrar, pues, sacar el arte de su texto. Y hablamos acerca de la complejidad también de la comunicación, que decíamos que la complejidad de la comunicación es que, por ejemplo, yo por señas, si yo hago así, ustedes saben que estoy hablando de más rápido, si les hago así, estoy diciendo que algo sobre dinero. Bueno, aquí en Honduras dicen así, y así por el estilo. Nosotros, si hacemos señas, nosotros sabemos de qué estamos hablando. Si ustedes me ven hacer muecas, también lo saben. Pero el idioma es muy complejo y comunicarnos es supremamente complejo, y mucho más cuando está escrito, y mucho más cuando el escrito es de hace 2000 años, de hace 3000 años. Cuando el escrito es tan, pero tan antiguo que ni siquiera
podemos entender muy bien cómo era que se vivía en ese mundo, en esa época. Ok, y vimos las figuras gramaticales, para que ustedes se acuerden un poco. Hablábamos del eufemismo que se utiliza, que es una frase que se utiliza para evitar una frase desagradable o tabú, como ir al baño, como hacer el amor, bueno, algunas otras frases, y que en la Biblia específicamente las vimos, por ejemplo, hace 8 días con la palabra vaso y con la palabra cubrir sus pies, ¿sí? ¿Recuerdan esas palabras? Y entonces, para eso se utiliza el eufemismo. Solamente estamos recordando por encimita. Después seguía la hipérbole, que era una exageración. Después seguía la personificación, que era atribuir características humanas a seres inanimados. Y estábamos hablando de un texto que decía, te vieron las aguas, oh Dios, te vieron y temieron, ¿sí? Como si las aguas de verdad estuvieran viendo a Dios, como si las aguas sintieran miedo. Entonces, estábamos hablando de que eran figuras gramaticales, y esta era una figura de personificación. También vimos el apóstrofe, y era como hablar con seres inanimados, como cuando yo hablo con mi celular, o como cuando yo hablo con mi computador, como si realmente me estuviera escuchando. Y veíamos también un texto donde decía, gózate tierra en Dios, y cosas así por el estilo, que lo que hacen es adornar las poesías. Veíamos también el sarcasmo y la ironía, que es decir algo pero con un sentido totalmente contrario, hacerle creer a la persona, no hacerle creer. Muchas veces el sarcasmo se siente solamente con el tono de decirle a la persona, ustedes están muy atentos, ¿cierto? Entonces ya ustedes dijeron, sí, ya me está tirando un sarcasmo, es porque no estoy atento, pero uno lo entiende. Generalmente uno lo entiende, pero si está escrito va a ser muy difícil entenderlo. El símil, que era una comparación entre dos términos, y teníamos el texto de que su sudor era como grandes gotas de sangre, y la metáfora, que es sustituir un concepto por otro semejante, y hablábamos acerca de que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, que Jesús no es una luz, Jesús no es un pastor, Jesús no es un pan, pero en esas figuras funciona de tal manera. Ok, hasta aquí viene nuestro recuento de la clase pasada. Pero también quería responderle a Jacobo algo que hubo en las preguntas del final, que yo le prometí que lo iba a estudiar un poquito mejor. Bueno, y tampoco me voy a poner a decir, no, voy a ser sincero, yo no lo estudié, fui y le pregunté al decano, que es el que sabe tanto de eso, y entonces pues él me explicó. Entonces me ahorré la estudiada y de paso aprendí. Miren que con todas estas preguntas que ustedes hacen, uno también aprende muchísimo, porque yo, por ejemplo, no sabía nada acerca de eso, y pues ya esta persona me explicó. Entonces, ok, estábamos hablando con Jacobo acerca de la... se me va el término. ¿Cómo es que era el término, Jacobo? Perdón. Tipología. Tipología, muchas gracias, sí. Tipología. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, en un diccionario de griego, la palabra tipo en griego quiere decir sombra, ¿sí? La tipología, como decía Jacobo, como nos explicaba muy bien él, la tipología es la sombra de las cosas que habían de venir en el Nuevo Testamento, pero que ocurrían en el Antiguo Testamento. Eran como un preámbulo de lo que venía, ¿sí? Era como una especie de muestra, de una pequeña muestra de lo que iba a venir. Y efectivamente, por ejemplo, la tipología, solo que la tipología no es una figura literaria, no hace parte de las figuras interpretativas, sino que es un tipo de teología, y es un tipo de teología cristiana. Es decir, eso se ve es en cristología. Cuando nosotros estudiamos sobre Cristo y sobre la cristología, nosotros vemos la tipología. Entonces, la tipología es que, por ejemplo, nosotros a Jesús en el Nuevo Testamento lo vemos como un sacerdote, lo vemos como un rey, lo vemos como un profeta, y lo vemos también como un maestro. Hoy en día la Iglesia Católica lo que hizo fue unir el maestro con el profeta, y ya solamente le dejan tres rangos a Jesús, que sería el de rey, el de profeta y el de sacerdote, ¿sí? Sin embargo, estos mismos roles los cumplía Moisés también en el Antiguo Testamento. Moisés también era casi como un rey para el pueblo, aunque no había rey en esa época, pero fungía como un rey, él era el que daba las órdenes en el pueblo. También era un sacerdote, casi como un sacerdote, aunque después Aarón resultó siendo el sacerdote, pero fungía como sacerdote. También era como un profeta, y también era como un maestro en el pueblo de Israel. Entonces, por eso se dice que Moisés fue la sombra de Jesús. No es que
es que siento que hubo como, ese día hubo como que nos confundimos, o me confundí yo, y creí que lo que me estaban diciendo era que Jesús había habitado en el cuerpo de esas personas desde la época antigua, pero no, sino que es como un destello de lo que iba a suceder. También otro destello o otra tipología es, por ejemplo, el cordero que se utilizaba para los sacrificios, que quitaba el pecado de la persona que llevaba el animal para sacrificar, y después Jesús es nombrado el cordero que quita el pecado del mundo, porque Jesús se sacrifica por los pecados de todos los hombres. Otra tipología que había era, por ejemplo, el paso por el Mar Rojo, que simboliza el bautismo. Cuando el Mar Rojo se divide, los israelitas pasan en seco, entran a la tierra prometida, y en ese entrar a la tierra prometida, pues es la misma simbología de que cuando yo me bautizo, entro a la tierra prometida o entro al reposo de mi Señor por medio del bautismo. Entonces, eso vendría siendo tipología, de pronto para que lo tengamos un poquito más claro. Y muchas gracias a Jacobo por esas preguntas. Y si hoy me hacen otra pregunta que tampoco me sé, entonces ya sé dónde ir a buscar la información para poderla responder dentro de 8 días también, y así vamos a aprender todos. Entonces, ahora sí, ya sin más preámbulo, vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy, que ya se me perdió. Ah, no, aquí está. Ok. Y vamos entonces con las siguientes figuras que nos quedaron haciendo falta. Entonces, tenemos figuras de repetición. Estas figuras de repetición son supremamente comunes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los idiomas griego y hebreo. Para nosotros, el pleonasmo específicamente, para nosotros el pleonasmo es un error gramatical fuertísimo, y tenemos unos ejemplos ahí. Por ejemplo, y es muy común que yo diga, no, voy a subir para arriba, y la gente se burla, ¿cierto? Ay, no, pues de modo que suba para abajo. Pero nosotros constantemente las decimos sin querer: subir para arriba, bajar para abajo, salir para afuera, entrar para adentro, y cosas así por el estilo. Sin embargo, no sé, alguno de los estudiantes de hebreo que se atreva a traducirlo. Yo guardé. Ajá, muy bien, yo guardé. Ani shamarti. Y este ani es yo, ¿cierto? Yo, y shamarti es guardé, o es guardar. De hecho, para que de pronto ustedes se hagan una idea, si no saben, las personas que no saben muy bien de hebreo, pues este sería el pronombre personal en primera persona, singular, que sería yo, y esto hasta aquí, sin esta parte de acá. Recordemos que el hebreo se lee de aquí para allá, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí me incluye este pronombre, me incluye este pronombre. Si yo no le pongo este pronombre, sino que solamente le pongo shamarti, ¿qué dice, Astrid? El micrófono lo tienes apagado. También es yo guardé. También es yo guardé, muy bien. Exacto. No es necesario que yo le ponga el ani, porque aquí ya dice yo guardé. Sin embargo, el hebreo y el griego hacen mucho esto, que dicen yo guardé. Y nosotros lo vamos a traducir, no sé si ustedes recuerdan que muchas veces Jesús habla de esa manera y dice, ciertamente os digo que tal cosa, ¿sí? Esto es la misma idea, es como afirmar una idea. Ese pleonasmo en el griego y en el hebreo es reafirmar una idea. O sea que aquí no dice yo guardé realmente, sino que dice ciertamente yo guardé, o les aseguro que yo guardé, porque tenemos una repetición haciendo un énfasis en que está asegurando las cosas. También recordemos que nosotros pues muchas veces lo que hacemos es jurar, ¿no? Se lo juro por Chuchito lindo que yo lo guardé, sí, pero ellos no acostumbraban a hacer esos juramentos en vano. Recordemos que para ellos inclusive nombrar o pronunciar el nombre de Dios era una blasfemia. Ellos no pronunciaban, por ejemplo, nosotros decimos Jehová, algunos otros dicen Yahvé, pero eso es un grave error, porque inclusive ni siquiera los hebreos, que eran los que conocían su real pronunciación, lo pronunciaban, porque para ellos era un pecado garrafal. Eso era bueno, como una herejía, pronunciar el nombre sagrado de Dios. Bueno, en fin, este pleonasmo nosotros también lo vemos en Judas, en el versículo 14 y 15. ¿Quién lo tiene?
Amén. Judas 14:15 Sí. dice en la Nueva Versión Internacional, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Ok, hermano, gracias. ¿Alguien tiene una versión en Reina Valera? Era la Es que esa me hizo quedar en ridículo. En Reina Valera, alguien que la tenga en Reina Valera. Aquí la tengo en Reina Valera. Ah, listo. Una, Sí, puede leerla, hermano. la leo aquí en Reina Valera, Sí, hermano, por favor. versículo 14 y 15. Sí, hermano. Ok, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, perdón, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Gracias, hermano. 4 veces se pronuncia la palabra impíos, ¿cierto? De los impíos que han hecho impíamente. No sé si ustedes también se acuerdan que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le dice que es necesario que los verdaderos adoradores adoren. Los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren. Y entonces es como que una redundancia y uno dice, pero ¿los adoradores qué hacen? ¿A qué se dedican los adoradores? ¿A maldecir? No, pues a adorar. Entonces, ¿para qué me dice que los verdaderos adoradores adoren? Bueno, ya sabemos por qué lo está diciendo de esta manera, porque es como una garantía. Está exigiendo que se haga de la manera correcta. Ese pleonasmo en los idiomas bíblicos funciona como una garantía, como asegurando, asegurando que lo que se está diciendo es cierto. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Siempre me pasa. Ok. Me fue mucho. Y la siguiente es... Deja de tomar café, hermano. Listo. Entonces, ok, tenemos aquí los paralelismos. Tenemos el paralelismo sinónimo y el paralelismo antitético. Paralelismo sinónimo. Entonces, el paralelismo sinónimo pues es una idea que es semejante a otra, ¿no? Compara dos ideas semejantes. Y el antitético es que el segundo verso contrasta al primero. Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Y dice que el paralelismo sinónimo está en el Salmo 19:1. Y dice ahí, alguien que lo pueda leer, solamente la frasecita que tenemos ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok, muchas gracias, Astrid. Ok, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cielos y firmamento podemos decir que es lo mismo o son cosas diferentes? Cielos y firmamento es lo mismo. Cielos y firmamento es lo mismo. Bueno, tienen la misma idea, puede que no sean lo mismo, porque de pronto ahorita sale un astrónomo y nos dice, no, porque el firmamento tiene tantas dimensiones y el cielo, pues, pero pues tienen como que la misma idea, ¿no? Yo digo, voy a mirar el firmamento y yo no miro para el piso, yo miro para el cielo. Digo, voy a mirar el cielo y pues la misma cosa, voy a mirar hacia arriba, ¿cierto? Entonces, como que tiene la misma idea. Y después dice, y cuentan y anuncian. ¿Cuál diferencia hay entre cuentan y anuncian? Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Contar y anunciar es lo mismo. Yo, hermano Alder, le voy a contar un chisme. Pues, hermano Alder, le voy a anunciar un chisme. De pronto es que suena más bonito anunciar, ¿no? Es tan elegante el chismoso, dirían ustedes.
Pero sería como lo único, ¿no? Es como la elegancia de la palabra, pero realmente no es que tenga una gran diferencia. Entonces, aquí tenemos un paralelismo sinónimo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y vuelve y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si ustedes lo miran desde ese punto de vista, solo que es poesía. Y la poesía está creada precisamente para eso, para que suene bonito. Uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y uno dice, wow, qué impresionante. Y si uno me pone a mirar, dicen lo mismo. Los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios es igual a la obra de sus manos. ¿Quiénes lo cuentan? El cielo. Es decir, que el salmista lo único que estaba queriendo decir con esta frase era, con el solo hecho de que usted mire el cielo, ya se da cuenta del inmenso poder que tiene Dios. Solo que está adornado, obviamente, para que suene mucho más bonito. Entonces, de eso se trata el paralelismo sinónimo. Ahora vamos a ver el paralelismo antitético. ¿Quién puede leer esa frasecita que hay ahí en Proverbios 28:1? Ya. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, nos dábamos cuenta hace un momento en la definición que decía que el segundo verso está contrastando el primero, ¿cierto? Y aquí sí no hay nada que se compare, ¿no? Que sea igual, porque decimos, huye el impío, pero el justo está quieto, ¿cierto? El justo está confiado. Dice, y hay uno que es un impío y el otro que es justo. O sea, son dos personalidades totalmente diferentes. Entonces, los comportamientos del impío y el justo son totalmente como contrarios, ¿sí? Uno está quieto, está confiado como un león, está tranquilo, pero el impío huye, él mismo huye, él mismo sale a correr de sus propios problemas, porque dice que no hay nadie que lo persiga, o sea, él está, es como esas personas que uno lo saluda y dice, hola James, ¿cómo está? ¿Dónde estuvo este fin de semana? Y resulta que yo de pronto me estaba por ahí emborrachando. No, yo no sé, no, yo en mi casa. ¿Por qué? Me vio por ahí cerquita al parque donde están las tabernas o algo así. Y uno mismo ya se tira al agua. Ah, este me está escondiendo algo. Entonces, eso es lo que dice ese texto. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Ya, desde que usted lo saluda y si él tiene el pecado encima, va a empezar a sacar disculpas. Pero yo no le estaba preguntando eso. ¿Por qué me llegó hasta por allá? En cambio, el justo está confiado como un león, está tranquilo, porque usted, hola James, ¿cómo está? ¿Qué estuvo haciendo el fin de semana? Acostado en mi cama porque me pusieron la segunda dosis de la Moderna y pensé que me iba a morir. Porque eso fue lo que me pasó realmente. Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir este proverbio, y esos son los paralelismos antitéticos. Uno contrasta el otro, en cambio, el sinónimo es como que refuerza uno al otro, son ideas que se comparan. Y para eso quiero que veamos el siguiente texto de conclusiones cerradas que hemos tomado nosotros, pero yo quiero que ustedes primero me prometan que no me van a dejar de hablar después de que veamos este texto, ¿sí? Entonces solamente les voy a pedir que no me vayan a borrar de sus contactos, que me sigan hablando, no importa, los del curso de hebreo que sigan haciendo las tareas, y bueno, y todos los hermanos que me sigan hablando, ténganme paciencia. Pero vamos a ver este texto, que yo sé que este texto es un poquito controversial para la mayoría de nosotros, pero pues realmente lo hemos interpretado de mala manera. Y yo me meto entre esos también. Ok, nuestras conclusiones cerradas. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Quién me lo puede leer? Génesis 1, 26. Amén. Gracias. Génesis 1:26. Sí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias, hermana. Y la frase más importante de ese texto es, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿cierto?
Hay demasiadas interpretaciones acerca de ese texto y entre una de esas, y bueno, yo les voy a dar mi interpretación personal antes de conocer que los paralelismos existían en el hebreo. Y era que yo decía, para mí, imagen es lo que yo me imagino y semejanza es a lo que yo me parezco, ¿cierto? Entonces yo decía, ok, Dios debe ser como una especie de espíritu, ¿cierto? Con la forma mía, pero en espíritu, no tiene carne. Bueno, yo tampoco, yo soy más hueso que carne, pero pues que digamos que Dios era como espíritu, ¿no? Entonces, ok, Dios es espíritu, pero su espíritu es semejante a mi imagen corporal, digámoslo así. Pero Dios también imaginó hacer el hombre de la forma como somos hechos nosotros. O sea, no es que seamos igual a Él, sino que Él imaginó hacernos de esta forma, ¿cierto? Y su semejanza es que pues no es igual a nosotros, pero tiene algo parecido. Entonces, muchas veces yo escuchaba que la semejanza era la inteligencia, el intelecto, el libre albedrío, ¿sí? Este poder de decisión que tenemos nosotros, este poder de nosotros decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, de decir voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar psicología, voy a estudiar teología o no voy a estudiar. De decir voy a ver fútbol o voy a ver básquet o me voy a acostar a dormir, digámoslo así, que esa era la semejanza con Dios, que nosotros teníamos la libertad de elegir, ¿sí? Y que éramos iguales a Él, según es, hasta ahí yo lo entendía. Ahora, yo quiero que ustedes vayan conmigo a ver esto, bueno, pues igual les va a tocar porque voy a compartir la pantalla, no es así como que tengan mucha lección, ¿no? Entonces, y vamos a seguir hablando de hebreo. El hebreo a mí sí me gusta mucho. Entonces, afortunadamente este texto está en hebreo. Y dice, imagen, esta palabra que vemos acá, ustedes sí ven mi cursor, ¿cierto? Sí, listo. Esta palabra que vemos aquí se lee tzalmenú. Y tzalmenú quiere decir imagen. O sea, así está escrito en el texto hebreo. Esta es la palabra que reemplaza a imagen en nuestra traducción, ¿no? Este es el imagen que aparece ahí, tzalmenú. Pero imagen es apariencia, es traducido como apariencia, solo que es una palabra arcaica. Para los muchachos que estudian hebreo saben que hay dos maneras de decir yo, ¿cierto? ¿Quién se acuerda? Ani y anahnu. ¿Y cuál, Marta? Anoki. Anoki. Ani y anoki. Exacto. Hay dos formas, nosotros solo utilizamos una, yo no digo yo y ye, digamos, no, yo digo yo y yo, o sea, solamente hay una forma de decir yo en español. En hebreo hay dos, ani y anoki. Y resulta que anoki es una palabra arcaica de la época en las que se escribieron los primeros libros del Antiguo Testamento. Uno va a encontrar las dos palabras en el Antiguo Testamento, a veces va a encontrar anoki y a veces va a encontrar ani. ¿Cuál va a ser la diferencia? La distancia del texto, la distancia en edad del texto, digámoslo así, la antigüedad del texto es la palabra. Eso nos va a decir, si usted, por ejemplo, va a encontrar eso, un anoki, lo encuentra, por ejemplo, en Esdras, que es más reciente, va a ser muy raro encontrar anoki, ahí va a ser más bien ani, pero usted sí puede encontrar anoki en Job, que es un libro mucho más antiguo, por ejemplo, o en el Pentateuco, que son escritos un poquito más antiguos, en los Reyes, en las Crónicas, son libros más antiguos. Ok, y esto tiene la misma idea. Este tzalmenú es apariencia, pero es una palabra arcaica, es una palabra más antigua. Posteriormente sale la palabra demutenú. Ahora les voy a explicar ¿por qué las dos terminan en nu? Me imagino que los que ya saben de hebreo saben por qué termina en nu, pero los demás dirán, bueno, ¿y por qué terminan en nu los dos? ¿Sí? Entonces, sí, ¿quién iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok, dice, demutenú, que se traduce o está escrito en nuestra Biblia, en nuestra traducción, como semejanza, pero que también en forma es apariencia, es decir, que de las dos maneras se está diciendo apariencia, solo que una es una palabra arcaica y la otra es una palabra más nueva, o sea, contemporánea al Antiguo Testamento, a los últimos libros. Yo los invito a que ustedes de pronto estudien un poquito más el Pentateuco, eso no se los voy a decir yo, eso es mejor que ustedes lo busquen en internet,
porque ahí sí me van a bloquear. Entonces, el término es que nosotros decimos, a nuestra imagen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Cuál es la partícula final, muchachos de hebreo, para decir algo que es nuestro? Un verbo que está en nuestro, un sustantivo que está en nuestro, que es primera del plural. No. No, muy bien, Marta. Y eso es lo mismo que en lo que terminan estas dos palabras, salmenú y demutenu. ¿Sí ven cómo dice? Nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero Dios estaba diciendo igual, hagamos el hombre conforme a nuestra apariencia, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra apariencia y a nuestra apariencia, prácticamente, digámoslo así, porque está utilizando un paralelismo sinónimo. Es decir, que no está utilizando dos formas de diferenciar, pues, que nos creó a su imagen y a su semejanza, dos cosas diferentes, sino que nos creó fue a su apariencia, como era su apariencia, igual. Y eso está en hebreo, es el texto mismo hebreo el que lo dice. Ok, por eso les decía que iba a ser algo un poquito extraño, porque nosotros tenemos la concepción en nuestra cabeza de que no, ya está imagen y semejanza y no puede ser un paralelismo. Sin embargo, es un paralelismo sinónimo. Vamos a tocar otro paralelismo sinónimo. Y se me devolvió otra vez. Vamos a tocar otro paralelismo sinónimo. Pero creo que no lo tengo aquí en la diapositiva. No lo tengo aquí en la diapositiva. Pero les voy a contar de otro paralelismo sinónimo. Y es un paralelismo que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Quién lo tiene? Lucas 1, 35. ¿Quién me ayuda con eso? Lucas capítulo 1, versículo 35. Ya, yo. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchas gracias, Ivonne. Importante esta frase, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Es lo mismo. Ok, ¿el Espíritu Santo y el poder del Altísimo son diferentes o son lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Si nosotros diferenciáramos, y miren que esto ya está en griego, esto ya no está en hebreo, de pronto por eso fue que no lo puse, porque pues, ¿para qué les voy a decir mentiras en griego? Pero si nosotros analizamos este texto y decimos, el poder de Dios es diferente del Espíritu Santo, entonces quiere decir que nosotros no estamos reconociendo al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, sino que para nosotros el Espíritu Santo es alguien diferente al poder de Dios y a la Trinidad misma, ¿sí? Si nosotros no lo vemos como un paralelismo sinónimo. Pero resulta que sí es un paralelismo sinónimo, pero no está mal que ellos hablen de esta manera, sino que dicen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y es igual, y el Espíritu Santo te cubrirá, igual. Y el poder del Altísimo vendrá sobre ti y ese mismo poder te cubrirá. Y así va a poder tener el Hijo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, porque, bueno, yo sé que la semana pasada ustedes estaban un poquito aburridos, ya cansados, y nos demoramos muchísimo con las respuestas y las preguntas. Entonces, hoy sí vamos a terminar un poquito más temprano. Y estas son las figuras, bueno, no son las únicas, porque hay muchas otras figuras gramaticales, pero muchas, demasiadas, en las que está escrita tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero estas son de las más importantes. Entonces, también por el tiempo no vamos a poder estudiarlas todas, porque son solamente 4 clases, y ya se nos fueron 2 clases solamente en figuras gramaticales, y ya para las próximas 2 clases vamos a tener también la manera en la que están escritos cada uno de los libros, o por lo menos los bloques de los libros que hay en la Biblia. Entonces vamos a estudiar el Pentateuco, vamos a estudiar los libros históricos, profetas mayores, profetas menores, los libros poéticos de sabiduría y sapienciales. Vamos a estudiar también los evangelios, el libro histórico, que es el libro de Hechos, las cartas paulinas, bueno, todas las epístolas universales,
y y el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver cómo es que se debe leer cada uno de estos libros para que nosotros podamos hacer una buena interpretación de la Biblia con todos estos datos pues, que hemos recibido. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, compañeros y parceros, para los que no conocían la palabra, esto fue todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, yo quiero preguntar. Y este es el momento. Sí. Yo quiero preguntarte, que no me ha quedado claro. O sea que el paralelismo sinónimo también existe en el hebreo o solamente en el hecho de ser traducido que se cambia por la traducción, obviamente, ¿no? Se pierde el origen. Sí, bueno, de hecho, el paralelismo sinónimo es clásico del hebreo. Está mucho más en el hebreo. Y nosotros, pues, lo vamos a encontrar en el griego porque no olvidemos que aunque ellos escriben en griego en el Nuevo Testamento, quienes están escribiendo son personas hebreas, ¿cierto? Entonces ellos están influenciados, es su idioma natal, y ellos lo que hacen es escribir, es como si yo me fuera para Estados Unidos y bueno, no sé, por ejemplo, si yo voy a Estados Unidos algún día, espero ir a Estados Unidos algún día, y yo me siento en un restaurante, yo no puedo decirle al mesero, I want a roast beef, digamos, algo así, porque él me va a decir como que yo quiero, para ellos ese want es como no sé, pero creo que en Estados Unidos o los norteamericanos realmente no dicen yo quiero, sino que dicen can I have, puedo tener a soda, o sea, puedo tener una gaseosa. En cambio yo diría, I want a soda, diría yo, ¿cómo? Este tipo que, pero ellos van a entender, pero se van a dar cuenta, es latino, bueno, aparte pues de mi cara de indio, ellos van a decir, es latino, sí, no, obviamente no soy gringo, pero también por la forma de hablar, ellos van a reconocer que obviamente él no, o aprendió inglés en Duolingo, por lo menos, entonces es más o menos como eso. Es como lo que hicieron ellos. Ellos eran hebreos, su idioma era el arameo, principalmente, no el hebreo, sino el arameo. Sin embargo, si ustedes miran, el arameo es exactamente igual que el hebreo. Y ellos lo que hacen es tratar de acoplar como su idiosincrasia, como su contexto hebreo, al griego. Y por eso ellos también aplican paralelismos en el griego. El hermano David tiene la mano levantada. Sí, esa era la pregunta, si en el idioma arameo también existía la integridad de la Biblia. Y eso quisiera también saber o que lograr aclarar, dadas estas situaciones que uno está estudiando y que está comprendiendo, no se pierde la integridad de la Biblia, ¿verdad? De lo que realmente Dios, a través del Espíritu Santo, quiso o quiere darnos a conocer. Ok, hermano, sí. Bueno, en arameo hay muy pocos textos escritos. A veces unos pedacitos hay no me acuerdo mucho si de Esther, y hay unos pedacitos de Daniel, pero realmente no es muchos. Es muy poco, no alcanza a ser ni siquiera un libro pequeño. O sea, creo que es más grande el libro de Ruth que los pedacitos que hay en arameo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, si ustedes miran, por ejemplo, ustedes pueden entrar a Google y ustedes miran el alfabeto hebreo y el alfabeto arameo y son prácticamente igual. Las letras se llaman igual, la forma es muy similar y, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hay palabras arameas que aparecen en Marcos, especialmente en el Evangelio de Marcos, y, por ejemplo, cuando Jesús le revive a la niña, ¿cómo le dice en arameo? ¿Quién se acuerda? Dice, niña, a ti te digo... Talita Kumi. Talita Kumi, exacto. Talita Kumi. Le dijo, levántate. A ti te digo, niña, levántate, ¿sí? Kumi, levántate. ¿Cómo es levantarse en hebreo? Uy, los corché. Examen de hebreo. Es igual. Es kum, exacto. Es kum. Lo único que cambia es que... Kum, la I de posesión. Exacto. Es lo único que cambia. Entonces es prácticamente de la misma manera.
Y hay otra. Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Sí? Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué es? Yo tengo una pregunta acerca de eso porque en realidad lo que dice no es Elohi, sino dice Eloa, porque Eloa. es en arameo, Eloa. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Mel Gibson, cuando hace la Pasión de Cristo y bueno, él hizo con traductores y también trató de hacerlo neto en arameo y entonces de ahí se puede ver en realidad lo que sí dijo y lo que nosotros pensamos que dijo, porque nos decimos que dijo Elohi, Elohi, él pensamos que dijo eso, pero en realidad dice Eloa, y Eloa. bueno, solo es, sí, Okay, y tiene gracias. algunas variaciones en arameo, por ejemplo, no es lo mismo decir ani, que decimos en hebreo, en arameo es aná. Entonces, hay algunas pequeñas variaciones, pero solamente, como tú dices, en pocas partes, como el Esra y también en Daniel. Bueno, solo sé eso. Exacto, Marta, muchas gracias. Sí, yo no sabía eso de Elohá, porque en la Biblia nos aparece a nosotros es Eloí, pero, por ejemplo, en arameo, entonces ahora sabemos que es Elohá, pero en cambio en hebreo es Elohim. Entonces, hay como una similitud. Yo, como por contarles ahí el chisme, yo me metí pues, en Duolingo y me puse a estudiar. Que tuve un momento en el que yo dije, ay, vamos a aprender muchos idiomas y todo, cuando estaba metido en el cuento del hebreo. Y me puse a estudiar también portugués y me puse a estudiar italiano. Y realmente me iba mejor con el portugués y con el italiano que con el inglés. Y eso que uno de inglés tiene mucho bagaje, ¿sí? Pero porque pues para nosotros realmente el portugués y el italiano es supremamente sencillo porque las palabras son muy similares a las que tenemos en español. Entonces, como son lenguas emparentadas, porque son lenguas romances, nosotros podemos comprenderlas más fácil. Y de la misma manera sucedía con el hebreo y el arameo, porque eran lenguas emparentadas. Entonces, así como decía Marta y como decía Astrid, no son lo mismo porque cum y cumi no es igual, pero es muy similar. No es igual Elohá y Elohim, pero es muy similar. No es lo mismo Aní que Aná, pero es similar. Si ustedes notan, es similar. Entonces, como que se nota que son lenguas emparentadas. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, hermano David. Y en cuanto a, bueno, y lo otro que me decía usted era lo de la integridad de la traducción, ¿verdad? Sí, básicamente la integridad de la Biblia, ¿verdad? En el sentido de que aún con este tipo de explicaciones, que son muy interesantes, ¿verdad? Y admitibles, no se pierde la integridad de la Biblia en el sentido de lo que Dios quiere transmitirnos. No, hermano, no, 100%, porque lo que pasa es que la transmisión bueno, a eso se le llama en teología el misterio del reino, y realmente lo que nosotros vemos, o la importancia o lo que Dios pone, o para lo que Dios dejó la Biblia, es precisamente para decirnos que hay un reino venidero en el que nosotros vamos a tener entrada al hacernos hijos de Él, que es como el centro de cualquier tipo de teología. Realmente nosotros podemos ser de iglesias diferentes, podemos llamarle a nuestro líder pastor, líder, apóstol, profeta o como le querramos decir, podemos diferenciarnos de eso, pero creo que ninguno de nosotros se diferencia en que nosotros esperamos algún día morir y poder llegar al cielo. Creo que todos estamos bajo el mismo pensamiento, independientemente de cómo adoremos. Creo que ese es el mensaje central. Y exactamente el misterio del reino nos encamina precisamente a eso. Ese misterio del reino es algo que no comprendieron los judíos porque ellos estaban esperando que llegara precisamente, bueno, y me voy a adelantar al estudio de mañana un poquito, hermano, ahí en la célula, me disculpa. Y es que precisamente los judíos estaban esperando eso, que llegara un Mesías que fuera guerrero, tipo David, y que se enfrentara a las naciones que los estaban teniendo bajo su yugo. Pero estaban esperando un soldado, ¿sí? Y ellos pierden la oportunidad y pierden la objetividad precisamente por no interpretar de la manera correcta las profecías que se le había dado a Israel. Con la llegada de Jesús, pues siendo el Mesías, no el Mesías que esperaban los judíos, él ya empieza a enseñar el misterio del reino. Y en el misterio del reino, él ya muestra que el reino se instauró en la tierra. Y a partir de ese momento, las personas que empezaban a seguirlo a él ya podían hacer parte del reino. No es un reino apocalíptico al final de los tiempos,
sino que es un reino actual. A partir de que usted se hace cristiano, a partir del momento en el que usted recibe a Jesús en su vida, ya usted hace parte de ese reino mientras usted vive. Entonces, yo siento que de la mejor manera, o cuando nosotros hacemos la interpretación de las escrituras, lo que tenemos que hacer es no perder de vista eso, no perder de vista ese misterio del reino, no perder de vista que nosotros lo que estamos buscando en la Biblia realmente es buscando la salvación, porque hay muchas cosas que son periféricas en la Biblia que solamente son historia, y eso lo vamos a ver la próxima semana, donde hay relatos, hay muchos relatos, mucha narrativa, muchas cosas que realmente nosotros muchas veces queremos saber, como por ejemplo cuando Boaz y el pariente más cercano de Ruth podía redimirla, y entonces ellos hicieron un pacto entre ellos para que Boaz pudiera redimir a Ruth. No sé si ustedes se acuerdan qué fue lo que intercambiaron ellos como señal de pacto. ¿No? ¿No se acuerdan? Un zapato. Se quitaron el zapato y se entregaron uno el zapato del otro, y eso servía como señal de pacto en ese momento en la tierra de Israel. Y eso a mí, ¿para qué me sirve realmente? ¿De qué me sirve a mí saber que ellos en esa época se intercambiaban un zapato para mi salvación? Entonces, eso se llama narrativa. Puede que no me sirva nada para mi salvación, pero me está mostrando un poco de la cultura de la época para yo empezar a comprender cosas que vienen más adelante. Jacobo tiene levantada la mano. Jacobo. Sí, hermano. Sí, yo quiero hacer como un comentario o pregunta. Que, bueno, como es de interpretación, ¿verdad? Es bien difícil mantenerse al margen de los aspectos doctrinales, ¿verdad? Que diferencian a las distintas denominaciones. Pero mi inquietud es como preguntar cómo usted considera o suficiente la Biblia por sí sola para interpretar todo lo que está en la Biblia. Lo digo mayormente porque conocemos denominaciones que van a recurrir no solo a la Biblia como un marco interpretativo, sino que también van a recurrir a los padres de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van a decir, y a mí me parece un argumento muy fuerte, ¿verdad? Quienes están más aptos para decir cómo se entendía esto eran los mismos sucesores a los apóstoles. Entonces, hay cosas que me parece que sí es muy conveniente recurrir a los escritos de los padres de la iglesia para ver qué ellos entendieron y bueno, y podrían ayudar a inclinarnos hacia una interpretación de algún pasaje o hacia otro, ¿verdad? Entonces mi pregunta era más así, ¿verdad? Bueno, o más como un comentario realmente yo que considero bien valioso recurrir a los padres de la iglesia para ciertas aclaraciones, ¿verdad? Sobre cómo se entendían a ciertos conceptos. Muchísimas gracias, Jacobo. Y bueno, si preguntan mi opinión, yo creería que sí, concuerdo totalmente con usted. Y no solamente la patrística o los padres de la iglesia, sino, por ejemplo, esto. Y es que nosotros vemos esta hoja y generalmente nosotros decimos la hoja en blanco, el silencio de Dios durante 400 años. No sé si ustedes han escuchado ese término, ¿sí? Dicen, esa hoja en blanco simboliza 400 años de silencio de Dios. ¿Sí? ¿Sí han escuchado ese término o no? Eso. Pero resulta que Dios no estuvo en silencio. En esa época hubieron escritos que ahora son deuterocanónicos, pero que nos explican, por ejemplo, nosotros terminamos el Antiguo Testamento de forma cronológica, porque pues, obviamente en nuestras Biblias no está así, pero de forma cronológica, ¿en qué libro termina el Antiguo Testamento? ¿Quién lo sabe? De forma cronológica. Malaquías. No, cronológica, perdón. No, cronológica no. Nehemías. Entonces decimos que Esdras y Nehemías, primero vino Esdras y después llegó Nehemías, y ellos fueron los que reconstruyeron Jerusalén después del exilio a Babilonia, ¿sí? Por allá en el 516 a.C. aproximadamente. Y ellos llegaron y empezaron la reconstrucción, y ahí termina el Antiguo Testamento. Estaban reconstruyendo Jerusalén y estaban reconstruyendo el templo. Después llega Jesús,
y resulta que ya hay sinagogas, hay unas personas llamadas fariseos, hay otras personas llamadas los saduceos, otros que eran los escribas, otros que eran los... Estos, ¿sí? Okay. Otros que eran los escribas, otros que eran estos, los del grupo de Juan el Bautista, él era... Se me olvida, que eran los de Qumran. Bueno, se me olvida cómo se llamaba el grupo de él. Pero ya habían varios grupos religiosos. Y uno dice, ¿y qué pasó? No, los esenios, perdón. Los esenios, muchas gracias, Marta, los esenios. Y entonces uno dice, y entonces la fácil, ¿no? Entonces usted me pregunta, ¿y entonces, hermano, de dónde salió? Ah, no sé, ¿no? 400 años de silencio, como Dios nunca quiso hablar nada ahí en esa paginita en blanco, pues eso solo sucedió. No, los macabeos sí nos narran eso. Y los macabeos dicen cómo se formaron, para qué se formaron, cuál fue el objetivo de tener sinagogas, por qué existieron los fariseos, por qué estaban en ese momento los fariseos y todo eso. Y también, como dice Jacobo, a nosotros se nos termina la Biblia prácticamente con el Apocalipsis, ¿cierto? Prácticamente que ahí se nos termina a nosotros la Biblia. ¿Y qué pasó después? Ok, viene la patrística, vienen los padres de la iglesia. Uno piensa, no, ya ahí se acabó el sufrimiento, ya murieron los apóstoles, ahí se acabó el sufrimiento y ya después todo fue color de rosa. No, la patrística habla de todos las personas que fueron martirizadas, de todos los mártires de la iglesia, hablan de cómo siguió la iglesia más adelante. Hay un libro excelente, no sé si Jacobo lo haya leído ya y se los recomiendo para que lo lean, se llama... ya me olvidó, se llama de Justo González, La historia del cristianismo de Justo González, son 2 tomos, pero es algo fenomenal y les empieza a contar cómo se desarrolló la iglesia. Miren que les voy a contar algo aquí de manera personal, y es que yo acostumbraba a juzgar a la iglesia católica y yo decía, pero ¿cómo es posible que la iglesia católica tenga ídolos? ¿De dónde sacaron eso? Si toda la Biblia dice que uno no debe ser idólatra, ¿de dónde sacan eso? Bueno, la historia de la iglesia le cuenta a usted que las personas, muchas de esas personas no sabían leer, no sabían escribir. ¿Y cómo le contaba a usted una historia de lo que hacía Jesús, algún milagro de Jesús, alguna parábola? A punta de dibujos, a punta de muñequitos de yeso, bueno, de barro en esa época. Entonces ellos se acostumbraron a tener sus paredes pintadas de los lugares donde se reunían para poderle contar a las personas y a los niños las historias de las parábolas de Jesús. Y resulta que así fue como resultaron teniendo imágenes en la iglesia católica. Entonces muchas veces uno juzga cosas que uno ni siquiera conoce. No estoy diciendo que esté bien. Ojo, no estoy diciendo que esté bien. Tampoco estoy diciendo que esté mal. Bueno, cada quien tiene su forma de adorar. Pero esto hace parte de la historia. Y para que nosotros podamos reconocer o para que podamos interpretar de una mejor manera, también tenemos que conocer la patrística. 100%. Para mí sí se debe conocer la patrística. Porque como decía Jacobo, realmente si nosotros con la hermenéutica campbellita utilizamos el ejemplo aprobado, también tenemos que mirar cómo era que funcionaba la iglesia en el 2º y en el 3er siglo, porque ellos estaban mucho más cerca a la idea original que lo que estamos nosotros. No sé si alguien tiene otra pregunta. Disculpe, hermano, ¿Justo qué dijo? Justo González. Gracias. Es primo de James. Hermano David. También sumando a este tipo de cultura, ¿verdad? Que ven aquellos tiempos y que de alguna manera podemos pensar nosotros que influyeron en la escritura. Podríamos decir de esa manera por la costumbre que tenían en aquel entonces. Había muchas ramas filosóficas que tenían su propia orientación. Para acaso lo que menciona la Biblia de los estoicos y los epicúreos. Entonces, en ese sentido, que eran personas que miraban la vida de otro tipo de sentidos, tampoco hubo influencia entonces en la integridad de la Biblia a través de estas personas. Bueno, lo que pasa, hermano, es que sí salieron muchos. Hay, por ejemplo, si estamos hablando de deuterocanónicos, ¿cierto? O de no inspirados, digámoslo así.
Estamos hablando de algunos libros que introducen, por ejemplo, en esa época, más que todo ya cuando la iglesia era como una iglesia bebé medio madura, digámoslo así, a finales del siglo I, se empieza a luchar con una corriente que era el gnosticismo. Ellos empiezan a luchar con el gnosticismo, y claro que sí, hay cartas y hay evangelios y hay escrituras que son gnósticas, pero pues que obviamente se pueden reconocer muy fáciles. Sin embargo, por ejemplo, la patrística no está contaminada con esto porque, o con el pensamiento gnóstico, porque pues realmente ellos lo que están haciendo es como respaldar lo que los apóstoles dejaron como enseñanza, más algunos agregados que ellos ponen de acuerdo a la situación que están viviendo en ese momento. Básicamente es eso. Yo quisiera comentar algo, tal vez no entendí bien lo que dijo, pero yo creo que sí es correcto afirmar de que los mismos escritores de la Biblia fueron influenciados por distintos factores, ¿verdad? Yo incluso, tal vez aquí no lo sé a detalle, pero el pasaje donde dice de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es como, viene una filosofía que si no me equivoco, se considera neoplatónica, solo que el escritor hace un cambio y dice que el verbo se hizo carne, pero ya esa idea de un verbo ya existía y viene de otro filósofo, incluso no cristiano, pero lo que yo entiendo de la doctrina de la inspiración es que, bueno, a Dios le plació recoger eso del mundo secular y plasmarlo en la Biblia, pues, y entonces yo así lo miro. Efectivamente, Jacobo, y por ejemplo ese texto que sí es de doctrina neoplatónica y habla, exacto, el verbo para ellos era el logos era el creador, que era la palabra sí, es palabra en griego, logos quiere decir palabra, y para ellos el logos era el creador de todo. Entonces, cuando el evangelista, como está influenciado por el mundo greco-romano, él dice, ok, para ustedes el creador de todo es el logos, ¿cierto? Pues mire que ese mismo logos fue el creador de todo, pero ese mismo logos se hizo carne. O sea, agarra su idea, es como si, digamos, nosotros llegáramos en la época de la conquista y los misioneros españoles católicos que llegaron hubieran dicho, ok, para ustedes, ¿quién fue el creador de todo según los mayas? No tengo claridad con eso. No sé si ustedes lo sepan, ¿no? Pero digamos que sea el sol, ¿cierto? Ok, los mayas dicen que es el sol. Ok, mire que en el principio había un sol, pero ese sol se hizo carne y fue el creador de todo. Entonces ellos ya saben, ok, o sea que para ustedes el sol es ese mismo Jesús del que me viene a hablar, es ese mismo Cristo, solo que se hizo carne. Prácticamente que es como que está jugando con sus creencias, digámoslo así, con su pensamiento, y le está implantando el cristianismo dentro de esa preconcepción de creación que tiene. No sé si hay alguien más. Tepeo y Cuculcán. ¿Cómo, hermano, El perdón? creador de los mayas. Tepeo y Cuculcán. Ok. Según el creador de los mayas. Gracias, hermano. Y para los mexicanos era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Para los mexicanos. Y Tepeo y Cuculcán para los mayas. Ok, hermano, gracias. Listo. ¿Alguien tiene ¿Sí? Sí, el hermano Alder, ¿para qué quiere expresar algo? Sí, una pregunta, hermano James. Buenas noches a todos. Yo recuerdo en un seminario que se impartió en Baxter, que lo impartió un arqueólogo especializado en estos temas bíblicos, o arqueología bíblica, creo que se le llama. Recuerdo que él mencionaba que habían algunos
términos o algunas palabras hebreas que estaban escritas en un hebreo más antiguo que algo muy similar a lo que tú mencionabas del hebreo arcaico y del hebreo más contemporáneo. Entonces, mi pregunta es, porque recuerdo que él mostró unas imágenes de un templo y había unos escritos en hebreo. Y en ese momento estaba el hermano Miguel Aguilar ahí y le preguntaron, ¿y qué dice ahí, Miguel? Y entonces él no pudo responder porque dijo que estaba escrito en un hebreo más antiguo. Entonces la pregunta es, como en ese caso, me imagino pues han de haber términos o palabras en hebreo que no se sabe con certeza su significado. Esa es mi pregunta, saber si se tiene el significado de todas las palabras hebreas, de todo lo que se ha encontrado pues, de textos antiguos. Ok, hermano. Listo. Bueno, eso hace parte de otra rama. Bueno, los lingüistas son los que se encargan de hacer eso. Como les decía yo la vez pasada, por ejemplo, hay textos en griego, bueno, inclusive los textos en hebreo. Resulta que los masoretas, no sé si ustedes hayan escuchado acerca de los masoretas, que los masoretas fueron los encargados de hacer, el hebreo se perdió, ¿cierto? Ya la gente no hablaba hebreo, sino que hablaba arameo, pero los textos sagrados estaban en hebreo, entonces ellos necesitaban hacer copias y copias y copias. Pero pues lamentablemente Gutenberg no existía todavía y no se había inventado la imprenta, entonces resulta que para poder hacer esas copias tocaba hacerlo a mano. Y ellos se sentaban, ellos seguían todo un ritual grandísimo y transcribían literal lo que decía. Entonces, por ejemplo, nosotros ya decimos, ok, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces usted me dice a mi hermano, copia ese texto, yo no me pongo a buscarlo en la Biblia, sino que yo escribo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ellos no lo hacían, aunque se sabían el Antiguo Testamento de memoria, ellos iban y decían V, E, N, I, D, una coma, P, O, por letra, así se supieran el texto. Y otra diferencia es que ellos no dejaban espacios, no era venid a mí todos los, sino que ellos escribían venid a mí todos los que están trabajados, todo pegado, todo lo escribían pegado. Entonces los lingüistas se encargan de hacer todo el análisis de ese aparato crítico, digámoslo así, o bueno, de ese texto más bien, y a hacer como la traducción o la equivalencia dinámica que ellos hacen. Eso es un trabajo supremamente James, difícil. perdón, James, ¿puedo hacer un comentario cortito? Claro que sí. Bueno, en realidad tú estás hablando de griego, pero el hermano te preguntó de hebreo. Ahora yo le puedo decir al hermano que le han debido mostrar las letras arcaicas o bien las paleográficas. Estas son, por ejemplo, como signos y que tienen la misma connotación que el hebreo. La gramática que nosotros la conocemos es la misma connotación, solamente que hay que memorizar las palabras paleohebreas y en realidad es el origen del hebreo. Son como signos. Si tú has debido ver al principio, por ejemplo, Aleph era la cabeza de un toro, entonces tenían unos símbolos. Estos símbolos han ido evolucionando y han tomado, otros conceptos como los que usamos actualmente. Pero en su origen eran conceptos muy simples y se tiene, por ejemplo, una cifra, una cantidad exacta, por ejemplo, para el Pentateuco, porque solamente se considera que han sido escritas el Pentateuco en esas letras del paleohebreo. Entonces yo te puedo decir, tiene la misma gramática que el hebreo y se la debe entender igual, solamente que cuando te la muestran parecen como jeroglíficos y también tienen, por ejemplo, algunas palabras que han tomado de su contexto, porque no solamente había el arameo, también está el acadio, también están, por ejemplo, el idioma de los hititas, de los eteos, y hay, por ejemplo, hay mucha influencia del ambiente, porque los hebreos en un principio tenían, de su origen, se podría decir que la escritura aparece desde que fueron esclavos de los egipcios, pero ellos tenían sus propios signos, entonces de ahí es que va surgiendo poco a poco el hebreo que nosotros conocemos. Y después en el 500, en el 530 creo, antes de Cristo, surgen los masoretas
que le incluyen los Nikudot, que de ahí, por ejemplo, nosotros ya podemos leer y eso. Pero yo te digo que se refiere a esto. Ahora, si quieren tener una base, por ejemplo, tú puedes tomar un cuadro comparativo de cómo han surgido las letras hebreas. Y en ahí, por ejemplo, te muestran o sea, todo el proceso del cambio de las letras. Y no es muy difícil entenderlo, solamente hay que trasladarlas al hebreo que conocemos. Bueno, solo eso, porque sí estuve llevando unas clases de eso justamente. Y bueno, solo eso, hermano. Gracias, Marta. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano Ham. No, hermano. Y eso también hace parte de algo que se llama la crítica textual, que son los que revisan los textos, literalmente. Eso es el trabajo de la crítica textual. Ellos analizan cómo está escrito y para poder hacer las traducciones. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su asistencia y la próxima semana entonces vamos a estar hablando ya más a fondo acerca de los libros, de cómo están constituidos los libros y más o menos qué figuras literarias tiene el libro y de qué manera entonces podemos nosotros leer los libros. Bueno, no es lo mismo que nosotros leamos, por ejemplo, el primer libro de Reyes, por ejemplo, a que leamos los Salmos, por ejemplo. No es lo mismo que leamos un evangelio a que leamos el Apocalipsis. No es lo mismo leer una carta paulina a leer una epístola universal. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a reconocer. Entonces, Bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano James, por la clase de Gracias, hoy. hermano. Buenas noches. Y gracias a todos Muchas por la gracias. participación. Vamos a hacer una oración antes para despedirnos, si nos permiten. Nuestro hermano Edwin Aguilar puede dirigirnos una oración, por favor. Bien. Gracias a todos por estar aquí en esta clase. Jacobo, Egla, Flora, Ivonne, Alberto, Caleb, Rosemary, David, Mary, Nashley, Marjorie, Johanna, María de los Ángeles, Isabel, Fernanda, bueno, todos los que han estado acá y gracias por sus comentarios, gracias por aportar más y sobre todo Marta también, Alder, David y John James y su servidor Edwin Aguilar, gracias por estar en esta clase y bueno, en este seminario donde nos dan las ideas para poder hacer y poder entender mejor las escrituras, que eso es nuestro mayor anhelo. Por eso vamos a darle gracias a Dios, porque es por medio de Dios en el que nosotros nos basamos, es a través de Él que nosotros recibimos esto, es a través de Él en el cual se nos permite hoy, a través de estos medios tecnológicos, poder entrenarnos en este apasionante mundo de la traducción o de interpretación de la Biblia. Por eso, Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos a un grupo de tus hijos de diferentes países, de diferentes lugares, unidos a través de esta plataforma de Zoom, poder comprender los principios que tú has querido darnos para poder interpretar de una mejor forma tu palabra. Gracias por toda esa misericordia, gracias porque has permitido que cada uno de nosotros entendamos según nuestro alcance lo que hoy se nos ha querido dar. Gracias por la intervención de cada uno de los hermanos, tus hijos que han proporcionado mayor información, que nos han dado más guianza a este punto en el cual nosotros queremos llegar, de poder interpretar lo mejor posible tu palabra. Agradecidos estamos, porque sé que tú nos guiarás, nos dirigirás hacia toda verdad, así como lo ha sido tu promesa, como a través de tu espíritu tú nos diriges hacia toda verdad. Y hoy pues estamos más seguros que es a través de entender estos fundamentos en que nosotros podemos hacer la diferencia a través de la lectura de la palabra. Gracias nosotros te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Dios los bendiga. Gracias a todos. Amén. Buenas noches. Bienvenidos y Buenas noches. prosperados. Hasta Bendiciones, luego, hasta el hermanos. próximo viernes.
Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.